La fe cristiana no es una religión o un montón de emociones, no es una manifestación que causa dudas o desconsuelo de los que no sienten que son parte de este mover. La realidad es que ser cristiano es un estilo de vida, una relación constante con el amigo, con el hermano, con el maestro, con el Mesías, una relación de confianza, de seguridad y de aprendizaje. El lograr llegar a la madurez de nuestra fe nos hace formar el valor más importante de la vida cristiana, que es una relación estable con el Maestro. El valor primario de cada creyente es su seguridad y confianza en lo que ha creído y, muy importante, a quién le ha creído. Y aquí viene la respuesta a la pregunta: ¿a quién le has creído? Cuando tienes claro estos conceptos, llegan a tu vida las respuestas y las dudas se dispersan, pues el enemigo no podrá susurrarte al oído que es esto está bien o que esto no está bien. Cuando vemos a la gente que cae, se desmaya o danza en el espíritu, hablan lenguas, gritan, lloran y se lamentan, nos genera un montón de sentimientos encontrados. En perspectiva, si estamos en el mover, lo aceptamos con gusto, pero la otra parte es si no lo estamos. Por eso creemos que no somos suficientemente santos o dignos para recibir ese poder, que luego, a simple vista, es ocasional, se dispersa y no pasa nada más. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña al respecto? ¿Cómo tiene la iglesia que comportarse ante el mundo? ¿Cuál es la prioridad de un ministerio de iglesia en cada comunidad? Bueno, el valor que nos muestra la Biblia es orden. Comprender tan solo este concepto de Dios en la iglesia cambiaría mucho el estilo de congregación y de orden espiritual de cada ministerio, respetando que hay un tiempo para todo, para adorar, para predicar, para recibir y para dar. Les recomiendo que lean Eclesiastés 3, lean el capítulo completo, mediten en él, analícenlo, oren mientras oran, pídanle a Dios guía, van a entender muchas cosas que se les va a ser reveladas. El orden de Dios para la iglesia es claro. Él nos da las pautas para hacer las cosas bien. Si respetamos esas líneas de vida, no entrará la confusión y la duda a la vida de los creyentes y a los no creyentes. En 1 Corintios 14, del 18 al 33. Si gustas puedes estudiarlo todo, meditar en esta palabra y Dios revelará a tu vida lo que es correcto para ti. Leamos. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en su modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulos, ¿no dirán: estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua,
tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo les fuese revelado a otro, que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En este texto bíblico podemos encontrar una clara guía del orden de Dios en la iglesia, aplicable para todas las cosas que en ella conlleva. Punto número 1. El espíritu está sujeto al profeta. ¿Qué es esto? Significa que un creyente que reciba un mensaje para dar a la iglesia o a un hermano no tiene que caer en un éxtasis, quedar inconsciente o perder el control de su cuerpo para dar tal mensaje. Si esto pasa, no está en el orden de Dios. Punto número 2. Tiempos para cada uno. Dios muestra que en la iglesia, si todos hablan en lenguas o profetizan, lo tienen que hacer por turnos, 1 a lo más 3, en orden, y si hablan en lenguas, no hablen todos, a lo más 1 o 3, pero solo si hay intérprete. Ojo, esto es muy importante. Si no hay intérprete, solamente ministresen ustedes en oración, Dios. Nos queda claro que hablar en lenguas no es una pérdida de conciencia o de control, no es gritar o amenizar una oración si en ella no lleva interpretación. Algo contrario a esto no está en el orden de Dios. Punto número 3. El valor del testimonio de la iglesia, de la congregación de los santos. Si no se cuida este valor y entra un incrédulo y ve tal escándalo o relajo, diría: están locos, y saldría de allí. Como consecuencia, perdería la oportunidad de ser salvo, pues la iglesia no tuvo el cuidado de obedecer. Pero si al contrario, más bien, se le profetiza, él caerá postrado, pues diría: aquí está la presencia de Dios. Si esto no pasa, no está en el orden de Dios. Claramente vemos cómo esta regla es aplicable a todo lo que refiere a un ministerio. No se puede tocar un instrumento musical si no se sabe cómo hacerlo. El hacerlo sin conocimiento solo llevaría a perder la credibilidad y la confianza, generando confusión. Si en la iglesia los hermanos más espirituales caen, lloran, gritan, hablan en lenguas, danzan y hacen todo tipo de cosas atribuidas al mover de Dios o al derramamiento del Espíritu Santo, creo que algo no concuerda con el orden de Dios. No es que Dios no esté allí, solo es que no estamos respetando el orden de Dios. No es que Dios no esté allí, solo es que no estamos respetando el orden de Dios. Pero siempre es tiempo para rectificar, orar y pedir guía. No es que esto esté mal, por supuesto que no, siempre y cuando esté bajo el orden de las cosas que Dios ha establecido. No es que Dios no esté allí, solo es que no estamos respetando el orden de Dios.
pero siempre es tiempo para rectificar, orar y pedir guía. Y así no crearemos emocionalismos, el cual nos lleva a una fe débil e inestable, que terminará en la separación del creyente con la fe en Cristo. No sea tu caso. Él te dará las respuestas que buscas. Que Dios te bendiga.